Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Nadie puede considerarse limpio. Escuchemos la palabra de nuestro Dios y su consejo en Proverbios 20 y versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? ¿Quién puede decir, yo no he pecado? Nos haríamos mentirosos, dice la Sagrada Escritura. David, que fue un hombre que cometió pecado también y está registrado en la Sagrada Biblia, nos dice en el Salmo 51, 2 y 3. Lávame más y más de mi maldad, está hablando al Señor, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él lo entendía. David sabía que el pecado estaba siempre delante, y eso es lo que nos ocurre a todos los cristianos. El pecado está ahí al voltear la esquina. Y como seres humanos débiles, necesitamos decirle al Señor que cambie esa manera de pensar nuestra, que nos ayude a dominar nuestra tendencia hacia el mal. Porque Pablo lo decía en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado, decía también Pablo. Estamos separados de Dios. Pero David afirma algo más. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tremendas palabras. Pero él, entendiendo toda esta situación, él vuelve a mencionar en el Salmo 51:10 una oración que para todos los cristianos debería estar presente. Crea en mí, oh Dios, un corazón, la mente limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, Señor, ayúdame a tener otro tipo de mentalidad, otro tipo de tendencia. Pero si todos hemos pecado, ¿qué hacemos? No podemos decir que no hemos pecado. Pero la solución en 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué alegría es saber que aunque hayamos pecado, vayamos hoy a decirle al Señor, limpia mi pecado y renueva mi mente. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.